Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Planificador de Bodas, Solo me casaré una vez, basados en el libro. ¿A dónde fuiste? Fui al gimnasio. Después fui a comer con un amigo. Es por eso el olor que se impregnó en mi ropa. Eso es todo. Al explicar, la persona que siempre había tratado de manejar su vida, habló con un tono severo. ¿Mujer o hombre? Hombre. Entonces hablemos. La madre retrocedió un poco antes de empezar a hablar de lo que le daba pereza escuchar. Cylon, no estoy tratando de criticarte, pero solo quiero recordarte que te vas a casar. En el pasado, cuando solo salías con un Jiwa, intenté fingir ser invisible, pero pronto estarán casados. Debes de dedicarle más tiempo. Cuanto más cerca está la boda, hay más cosas de las cuales deben de hablar y sin embargo, apenas se han reunido. ¿Qué está pasando? Jiwa y yo nos hemos visto hasta aburrirnos. Si no nos vemos durante 1 o 2 semanas, no habrá problema. No digas que estás aburrido, Lom. Aún no se han casado y ya están hablando de aburrimiento. ¿Cómo se sentiría Gua si lo escuchara? Cylon sabía que seguro se reiría y diría que estaba más aburrida que él. Pero el hombre no dijo nada, solo lo pensó para sí mismo, porque era demasiado perezoso para decirlo a su madre e iniciar una discusión. El joven se acercó y puso sus brazos alrededor de sus hombros, sin apretar, y le mostró una sonrisa que denotaba confianza. Mamá, no te preocupes. Ya he dicho que en esta vida solo me casaré una vez y será con tu querida Jiwa, mi primer y único y mayor amor. Te aseguro que no hay otras mujeres. No dejaré que mi madre sufra la angustia de su nuera. La madre pareció ponerse de mejor humor ante las palabras del hijo. Debes decirme siempre la verdad. Sí, puedes estar segura de que no me estoy viendo con ninguna otra mujer, dijo Cylon mientras su madre sonreía y decía con orgullo, está bien, hijo, está bien. Esas palabras hicieron que el hijo que había estado ocultando algo se alejara no sin antes inclinarse y besar su mejilla y decir rápidamente, entonces me voy a dormir. Estoy terriblemente cansado hoy. Buenas noches, mamá. Después de decir eso, se alejó y caminó rápidamente hacia la habitación, sin escuchar la voz que todavía lo perseguía. Debes de regresar a tiempo o Jiwa pensará que te estás metiendo con otras personas. No me importa, mamá. Cylon solo pudo pensar aquella respuesta sacudiendo su cabeza con cansancio antes de que la comisura de su boca se torciera un poco cuando pensó en lo que había dicho. Solo me casaré una vez, pero no dije que sería con ella para siempre. Luego se las arregló para tirar sus cosas en medio de la cama, desaparecer en el baño mientras la voz profunda decía con humor y cansancio. En realidad, la nuera es buena. Aunque esa historia había comenzado con Jiwa, él le había dado continuación a esta, por lo cual no podía evitar sentirse culpable, pero ya había tenido suficiente con las paredes que impedían que fuera donde él quisiera como el viento. Tenía que continuar hasta el final y debía hacerlo de manera perfecta. ¿Qué le pasa a Noea hoy? No lo sé, desde que llegó, solo se sentó y dejó escapar un suspiro. Se quedó ahí en silencio mientras seguía comiendo. En este momento, Noah solo pudo sentarse y morir, queriendo quedarse en la oficina, pero ambas manos aún no podían abstenerse de comer. La mano derecha tenía papas fritas y la izquierda tenía un gran vaso de Coca-Cola. Solo podía estar ahí sentado y comiendo porque su boca quedaba vacía por un momento. A su mente llegaría el recuerdo de otras cosas que había hecho con ella en vez de comer. ¿Quieres ser redondo como una bola de boliche? Mm, ¿Desde cuándo te importa Jan Im? Nanue se giró para mirar a la ladrona de postres. Esta parecía no haber tenido la intención de hacer nada hasta que lo escuchó responder de esa manera y entonces sacudió la cabeza y luego lo golpeó con la bolsa de papas fritas. Aquello no era doloroso, pero sin embargo Noah dijo, Yay, las rompiste todas, eso no es bueno, ¿sabes? Entonces deja de comer. Este es un lugar de trabajo, no un establo de cerdos. La persona que fue acusada de ser un cerdo torció su boca y se desplomó sobre la mesa. La recién llegada estaba tan preocupada que tuvo que mover una silla para sentarse a su lado y hablar. ¿Qué te pasa, Nanuea?
Soy un cerdo, ¿lo olvidas?